Shalom Alejem, bienvenidos. ¿Qué les pareció la música de nuestros amigos de Atzmus? Todos van a estar, si ustedes ven en el link que les pasé antes, ahí muestra que van a estar el 24 de febrero a las 21 horas en la trastienda Balcarce 460 en Argentina. Allí pueden ver el flyer. A ver qué lindo que está. Muy bien. La trastienda 24 de febrero. Muy bien. La verdad que a mí tampoco nunca este tipo de música me gustó, pero no sé por qué, tiene algo especial y me encantó. Bienvenidos a todos. Estamos en la segunda clase de hoy, después de haber estado en una intensiva clase de casi 2 horas de Kabbalah y Hasidut. Espero que les haya gustado. La mayoría de ustedes están aquí nuevamente, así que espero que eso sea una intención de que les haya gustado. Veo aquí a muchos amigos, veo gente que hace mucho que está con nosotros. La mayoría de ustedes son gente que está colaborando con trabajo, con dinero, con ambas cosas. Y estamos haciendo algunos proyectos que son espectaculares gracias al conocimiento y al esfuerzo de todos, de algunas personas en especial que están poniendo todo de sí. Está, por ejemplo, no por orden de aparición, pero como los veo aquí en el chat, la encuentro a Gardenia, que ella está haciendo un trabajo especial con todos las pinturas de Alfonso Selgas, que ya las está empezando a repartir por todo el mundo. Por supuesto nuestro amigo Selgas, que siempre está con nosotros y está enviando decenas de obras que están empezando a recorrer todo el mundo. Está Ángel Rodríguez, que nos hace algunas transcripciones, bastantes de las clases que estamos dando, que para que todos ustedes puedan utilizarlas. Está José Luis de Costa Rica, Ángel y Gardenia son de España, José Luis es de Costa Rica. Espero que todos ustedes pronto tengan en sus casas una de las obras de Selgas. Está Ruth Mayen, encargada junto con Kenia de realizar el seminario y también con la ayuda de Amalia. Ellas son de México, como ustedes saben. Está César Oncoy, que está haciendo su web sobre Benei Noach. Está realizando una tarea muy importante de llevar mitzvot de acuerdo con las enseñanzas del Rav Ginsburg a todos lados. A nuestro amigo Selga ya lo hemos nombrado. Está Graciela Abramo y está Jenny Giancaglini de Argentina, que están trabajando, no sé si Hanna ya se fue, si no vino a esta clase. Están trabajando en Argentina junto con otras personas del exterior para realizar varios proyectos, el web y la radio y el canal de televisión. Y como ustedes ven, está Yosef Kebesh, un amigo nuestro de Venezuela, que está dirigiendo el proyecto de la web y de la Galeinai TV.
y otras cosas. Estoy haciendo nada más que un resumen pequeño de todos los trabajos que está haciendo esta gente, y Besat Hashem, que Akadosh Baruj Hu le brinde a todos ustedes bendición y mucha fuerza y mucha iluminación para llevar a cabo todo esto, y que podamos estar juntos pronto con el Mashiach Tzidkeinu en Yerushalayim L'chaim. Estamos en la segunda etapa del curso de la Arizal. Estamos haciendo en estas primeras clases una recopilación de todas las cosas que estudiamos, por lo menos en parte, pero de todas maneras, si ustedes quieren profundizar, aquel que quiera profundizar en las enseñanzas de la Arizal, pidan por favor ingresar a las clases, o que compre las grabaciones, el el DVD que va a ser entregado en su domicilio con este curso y con todos los cursos que quieran, para profundizar y ver todas las cosas que vimos, porque este no es un curso común de la Arizal en que leemos y traducimos, sino que punto por punto estamos estudiando las enseñanzas que Rav Ginsburg realizó durante muchos años en seminarios especiales justamente para el aniversario del fallecimiento de la Arizal, el 5 de Av, aquí en Israel, y que fueron recopiladas todas estas enseñanzas en tomos enormes, como ustedes ven, en varios tomos, y que estamos guiándonos por esto para enseñar el Arizal de acuerdo a uno de sus discípulos principales, que se llamaba David Mayar, como ustedes ven aquí, y por eso este trabajo se llama Hasdei David, una recopilación de todas las enseñanzas del Arizal en forma ordenada y, en este caso, explicada por una autoridad en la materia reconocida mundialmente en todos los ambientes de Torah y de Kabbalah y de Hasidut, como es el Rav Ginsburg. Habíamos estudiado, como de costumbre les quiero aclarar que nosotros no hacemos esquemas de las cosas espirituales, solamente algunos esquemas básicos, porque en los mundos espirituales las cosas no son como nosotros las vemos aquí, sino que todo lo que nosotros vemos aquí, incluso la Torá que nosotros estudiamos, y todos los ejemplos que damos, las palabras, son nada más que parábolas, son nada más que alusiones a cosas que en la espiritualidad nosotros no podemos comprender. Lo que estamos haciendo al estudiar todo esto es cumplir una mitzvah. En la clase anterior estudiamos la importancia de la mitzvah, que no solamente es cumplir una orden, sino que es unir la creación y a nosotros mismos con Akadosh Baruj Hu. Es una mitzvah, como dijo el propio Arizal, legalot zota jochma. Es una mitzvah, un precepto que nos une con Akadosh Baruj Hu, revelar la sabiduría interior de la Torá, por supuesto, tal como fue revelada por los sabios del judaísmo a través de todas las generaciones. Y nosotros estamos basándonos en el Rav Ginsburg, que es una de las autoridades principales de la Kabbalah de hoy en día, y como él es un Hasid del Rebbe, el Rebbe le ordenó
que transmite en forma de libros y en forma de clases toda esta sabiduría que él aprendió, y eso es lo que estamos transmitiéndoles a ustedes en castellano. No es suficiente recalcar constantemente la importancia que tiene estudiar hebreo para poder entender estas cosas mejor, pero nuevamente, todas las cosas que nosotros estudiamos con nuestra mente son parábolas, son alusiones para cumplir con la mitzvah de que como nos enseñan nuestros sabios, que es Da et Hashem Elokeja, conoce al Dios, Da et Hashem Abija, conoce al Dios de tu Padre. Y a través de que nosotros nos esforzamos para entender cosas que no están en nuestras fuerzas a comprender, Akadosh Baruj Hu baja ante nuestro pedido, ante nuestro esfuerzo de elevarnos, él baja hacia nosotros para revelarnos aquellas cosas que por nuestras propias fuerzas es imposible que comprendamos. Y esa es la esencia de Galeinai Beavitan y Flaot Mitorateja. Estudiamos muchos temas. La vez anterior leímos esta página primera de Hasdei David, que la hemos traducido aquí para ustedes, y en general, para dar una vista general a esta clase anterior, a esta al primer capítulo del Hasdei David, queremos decir que aquí, como ustedes ven, David Mayar nos explica, de acuerdo a las enseñanzas de la Arizal, lo que sucedió cuando subió a la voluntad de Dios, a la mente, crear mundos para que reconozcan su grandeza. Entonces lo primero que hizo fue hacer un vacío, una contracción de la luz infinita, un lugar donde pueda realizar ese trabajo. Eso es lo que se llama la primera contracción, el Soda Tzimtzum, el secreto de la contracción. Luego, dentro de ese vacío, que es el secreto de los recipientes, extendió una línea de luz que los sabios utilizan la parábola del cabello, como un cabello que sale del cuero cabelludo de la cabeza. Así es este rayo láser que surgió desde la parte exterior de este vacío. En general el vacío es representado por una esfera, pero nuevamente esto no tiene que ser tomado tal cual, porque las cosas espirituales no tienen forma, tampoco tienen tiempo, no tienen espacio, pero para que nosotros podamos imaginarnos en nuestra mente limitada de seres humanos mortales, esa contracción está representada por este círculo que vemos aquí. Silek et Or, retiró la luz en ese lugar, y para comprenderlo nosotros utilizamos la técnica del Hasidut. Entonces, para comprender en nuestra alma lo que significa esto, el alma es lo más parecido que nosotros podemos comprender, porque es parte de Dios en lo alto. Entonces, cuando el alma se quiere expresar, está en nuestro inconsciente. En nuestro inconsciente allí está todo, está conectado con la infinita luz de Dios, y para nosotros lo que allí es infinita luz es oscuridad, y que para lo que nosotros es luz, para la verdadera realidad es oscuridad. Entonces, esto que fue la primera contracción está representada en la mente de la persona como cuando el maestro quiere enseñar a un alumno, y dentro de toda su sabiduría, de todo el conocimiento que él tiene que seleccionar algo por donde empezar. Tiene que ser algo
simple, tiene que ser algo que pueda ser entendido por el alumno y que le sirva para ir evolucionando y luego obtener nuevos conocimientos. Entonces, para eso el maestro tiene dos posibilidades. Una es que retire todo aquello que no va a utilizar en este momento para enseñar, que no le va a transmitir al alumno, y deje nada más que aquello que va a utilizar, o que elimine todo y luego en ese vacío introduzca aquello que quiere transmitir. Y esta segunda opción es justamente la que explican nuestros sabios que optó Akadosh Baruj Hu para crear los mundos. Primero creó un vacío completamente absoluto, donde quedó lo que es llamado el reshimu, o la impresión. O sea, es un vacío completo, pero donde allí había luz. Y por otro lado, aclaramos que en realidad este vacío no es tal cual. En hebreo se dice Tzimtzum lo kipshuto, la contracción no es tal cual, no es tal, sino que es nada más que a nuestros ojos. Así como el maestro oculta al alumno toda su sabiduría para revelar una pequeña parte, en realidad ese ocultamiento es nada más que a los ojos del que recibe. Para el que da no hay ningún ocultamiento. Entonces esa contracción es algo que generó a Akadosh Baruj Hu a nuestros ojos, a la percepción de los mundos, pero que en realidad para Akadosh Baruj Hu no hay ningún ocultamiento en absoluto. Entonces ese régimen que quedó, ese recuerdo de esa luz que había, de allí se crearon los recipientes. Es el secreto de la limitación. Los recipientes son, como nosotros lo conocemos en nuestro mundo, son la forma que uno puede limitar para tener un contenido, para poder transportar algo en su interior. Entonces, por un lado, ocultan lo que hay en su interior y lo limitan, pero por otro lado nos sirve para poder transmitirlo. ¿Y qué es lo que quiso transmitir? Es su luz infinita. Entonces, seleccionó de aquello que está por afuera, que quedó por afuera, una parte de la luz infinita que nosotros llamamos las Eser Sefirot Aknuzot, esa luz compuesta en su interior por 10 fuerzas que son llamadas Sefirot, de Jochma hasta Malchut, y las empezó a revelar en lo que llama el Arizal y los maestros de la Kabbalah el Kav, una línea que a partir de que se generó la línea, nosotros podemos hablar del principio de la idea del tiempo y del espacio. El tiempo, porque a medida que fue extendiéndose la línea, eso dio una idea de que hay un suceso atrás del otro, y en esta línea nos podemos imaginar como que al comienzo está Jochma, luego Binah, Da'at, y así hasta el final, hasta el centro donde está Malchut. Entonces eso nos da una idea de movimiento, de expansión, que es lo que nosotros llamamos tiempo, y a su vez el tiempo es lo que genera el lugar, el espacio. A medida que un punto se va trasladando, ese punto va generando un espacio, que al principio es una línea, y luego esa línea, al extenderse, cada uno de sus puntos se transforma en una
superficie. Y así de la superficie surge el espacio tridimensional y demás dimensiones. Entonces, esta línea que ingresa dentro de la primera contracción es lo que se llama en Kabbalah la segunda contracción, Tzimtzum Sheini, que es no la eliminación de la luz, sino que es la inserción de una línea de luz limitada. Entonces, el efecto de la primera contracción es mucho más evidente, porque crea algo que antes no existía. En cambio, la luz de la segunda contracción es una revelación de algo que sí existía. Entonces, este Tzimtzum o contracción es la revelación de la fuerza infinita de la limitación, y la luz es la revelación de la fuerza infinita de lo ilimitado. Las dos fuerzas opuestas que en la esencia infinita de Dios, antes de la contracción, eso es algo que están juntas, están una en equilibrio con la otra, y para que se genere esto, la fuerza de la limitación tiene que imponerse sobre la fuerza de la revelación, y así se genera el vacío. Luego hay una pequeña ventaja de la luz sobre la oscuridad, que también está gobernada por la limitación. Y nuevamente, la limitación, la contracción, el ocultamiento es en aras de la revelación, porque de esa manera se pueden crear mundos, que como siempre decimos, mundo en hebreo es Olam, y Olam viene de la palabra Helem, que quiere decir ocultamiento. Entonces, para que nosotros existamos, es imprescindible que haya ocultamiento. Y ese ocultamiento es en aras de la revelación. Toda la idea de crear mundos donde hay ocultamiento de la esencia de Dios y de la luz infinita es justamente para que las criaturas que hay en ellos realicen el proceso de revelación. Y sobre todo en este mundo inferior donde nosotros vivimos, el mundo material, la última parte del mundo de Asiá, que a través de nuestro trabajo en el mundo más inferior, que no hay más inferior que ellos, que todos los demás, allí es donde se produce el trabajo de la verdadera revelación. Por eso siempre decimos que Akadosh Baruj Hu nos ordenó crear un santuario para que se revele su presencia divina. La Shekhinah, la presencia divina, que es conocida como Malhut de Atzilut, o sea, la última sefirá de ese mundo, de ese primer mundo de Atzilut, de emanación, ese Malhut es la parte inferior de Atzilut y es lo que se llama Shekhinah. Es la parte femenina que tiene que ver con Malhut, que es donde Akadosh Baruj Hu se quiere revelar, esa luz que llega hasta lo más bajo de todo y que nosotros nos revelamos a través del cumplimiento de las mitzvot, que está representada por Beazuli Mikdash Beyahanti Betoham, y me harán un santuario y moraré dentro de usted, dentro de ellos, dentro de cada uno y uno, del corazón de cada uno y uno del pueblo de Israel. Entonces, en esta línea, que es el secreto de la luz de la segunda contracción, allí se generaron los mundos. Entonces, primero está Adam Kadmon, lo que se llama el mundo de Adam Kadmon. Algunos lo definen como mundo, otros no, pero es más que un mundo, es la idea, el plano que está imbuido dentro de esta línea para la generación de los mundos que van a venir después. Luego viene sobre esto el mundo de Atzilut, es la primera emanación de esta luz infinita. Luego
del mundo de Atzilut viene el mundo de Briá, que es el mundo de la creación. Luego, a partir del mundo de Briá, viene Yetzirá, el mundo de la formación, y luego Asiá, que es el mundo de la acción. Como siempre, esto se puede ver desde dos puntos de vista, que el Atzilut está en el interior y lo más externo es Asiá, o que Asiá está en el interior y lo más externo es Atzilut. Todas esas cosas y sus consecuencias las analizamos durante las clases en que estudiamos este primer capítulo. Entonces, dentro de este sistema se generaron círculos y se generaron lo recto. Dentro de cada mundo está lo que se llama círculo y lo que se llama recto. Los círculos se llaman Nefesh y lo recto se llama Ruach. En nuestra percepción, lo circular tiene que ver con la naturaleza. Es el ámbito donde se va a crear el hombre. Como ustedes saben, durante los 6 días de la creación se crearon todas las cosas de la naturaleza y el último día fue creado el hombre. ¿Qué diferencia hay entre el hombre y el resto de la naturaleza? Que el hombre tiene la capacidad de percibir a Dios, tiene la capacidad de tener el libre albedrío de decidir qué es bueno y qué es malo. La naturaleza actúa por ciclos, en forma circular, de acuerdo a leyes estrictas, y no tiene forma de elevarse por sí misma. Por eso necesita al hombre para que tome la parte mineral, los vegetales, los animales, y los eleve a la divinidad, o sea, los regrese a su raíz, ya sea a través de los sacrificios que se realizan en el Beit HaMikdash, que los sacrificios son de minerales, de plantas y de animales, y también a través de que nosotros interactuamos con el mundo que nos rodea, cumplimos las mitzvot, los preceptos. Como estudiamos en la clase anterior, las mitzvot es, por un lado, órdenes que Dios nos da, preceptos, pero también tiene que ver en hebreo con la palabra reunir o conectar. Entonces, el cumplimiento de los preceptos con las cosas materiales reúne y junta, vuelve a unir lo que aparentemente está separado, que es la creación de su creador, que es Akadosh Baruj Hu. En la clase anterior hablamos un poco de lo que es el Makif y lo que es el Pnimi. Makif es aquello que está por afuera de nuestra conciencia, que nosotros no tenemos percepción. Entonces, por un lado, sabemos que Dios está en todos lados, es omnipresente, omnipotente, que todo lo ve, que está en todos lados. Entonces no hay ningún lugar vacío de Él en verdad. Entonces, todo es uno para Él. Pero a nuestra mente, que es producto del tzimtzum, producto de la contracción, le fue inculcado el concepto de el ocultamiento. Entonces para nosotros esa conexión no es evidente, no es consciente, y por eso el pueblo de Israel vino al mundo, fue creado, y por eso recibió la Torá para traer, como hizo Abraham Avinu, el primer hebreo, el primer judío, traer el concepto de la unidad de Dios, que Dios es Echad, Yahid, Umeyuhad. Dios es uno, es único y es todo abarcador. Comprende a todas las cosas en una sola. Echad, Yahid, Umeyuhad. Pero a nuestra percepción hay separación.
Por eso constantemente tenemos que trabajar para unir las cosas en nuestra conciencia. Y esa es la diferencia entre Ruach y Nefesh, de acuerdo con la definición del Arizal. La diferencia entre los círculos y lo natural con lo que es el Ruach, que es la rectitud que tiene que ver con el ser humano. Lo recto es ponerse por encima de la naturaleza. ¿Y qué quiere decir ponerse por encima de la naturaleza? Saber que las cosas circulares, que las leyes de la naturaleza, que las cosas materiales que nosotros vemos, no es todo lo que existe, sino que eso es parte nada más que la revelación en este mundo de cosas espirituales que en definitiva son la luz infinita y la esencia de Dios. Entonces, existe lo que es el concepto de alto y bajo. Cuando nosotros decimos que hay alto y bajo, no nos referimos a que hay algo que es más grande o más pequeño, sino que el concepto de espacio tiene que ver con la creación de esta línea, justamente. Alto o elevado significa que está más cerca de su origen. Entonces, Jochma, por ejemplo, es más elevado que Malhut. ¿Por qué? O que Binah, o que todas las otras Sefirot. ¿Por qué? Porque en su origen está más cerca, en su posición se encuentra más cerca del origen. Ese es el origen de antes y después, de arriba y abajo. Y entonces, por eso mismo, dentro de los círculos y dentro de lo recto está el concepto de alto, que es anterior a lo bajo. Esto es también para poner orden dentro de la creación. En la luz infinita de Dios no hay alto ni bajo, ni antes ni después, ni grande ni pequeño, es todo uno. Es todo completamente uno. En cambio, para crear concepto de tiempo y de espacio, antes y después, alto y bajo, se creó este sistema de el vacío y la línea que surge. Entonces, cuando más alejado está la línea, los puntos de la línea, más abajo y más lejos, en términos de tiempo y espacio, se encuentran las cosas. Pero por supuesto, cuando hablamos de esta línea, estamos hablando de algo que todavía no es mundo, no es algo creado. Se puede decir que esta línea de luz es parte de la luz infinita en lo alto. Nuevamente, en toda la esencia de Dios y la luz infinita, también hay lo que se llama Sefirot Ein-Ketz. Hay infinitas Sefirot, porque si nosotros decimos que Dios tiene en su esencia nada más que 10 Sefirot, lo estamos limitando, y Akadosh Baruj Hu no es algo que se pueda limitar. Entonces, en la esencia de Dios hay infinitas Sefirot, Sefirot Ein-Ketz, sin final. Dentro de esas Sefirot infinitas, Dios eligió 10 para crear los mundos, que son las Sefirot que nosotros conocemos desde Jochma a Malhut, si contamos Dat, y si no contamos Dat, desde Keter hasta Malhut. Esas se llaman Eser Sefirot Agnuzot, 10 Sefirot escondidas, ocultas. Eso es antes de la creación. Están esas 10 Sefirot junto con el resto de las demás, entonces por eso no se las puede diferenciar. Cuando Dios crea los mundos, separa esas 10 Sefirot y crea el Kaf donde están las 10 Sefirot, y a partir de ahí comienzan a generarse y expandirse la luz
para formar los distintos mundos. Entonces, a medida que la luz se expande y se generan los mundos, también hay mayor ocultamiento. Y dentro de los círculos y en lo recto hay recipientes, o keilim, y hay luces, tanto en la naturaleza como en la conciencia humana, en el alma humana. Hay lo que se llaman recipientes y luces. Los recipientes son lo que contiene a la luz interior. O sea, este concepto de límite y expansión de la luz y revelación es lo que luego se va a transmitir a cada uno de los mundos, cada uno con su concepto, en lo que se llaman recipientes y luces. Lo que contiene, oculta y limita, y la luz que hay en su interior, para que pueda ser transportada y revelada en los distintos mundos. Entonces, está lo que se llama Atzmut. ¿Por qué a las luces se las llama esencia en la Kabbalah? Nosotros habíamos dicho que la esencia es el makor, es la fuente de la luz. En cambio acá, el Arizal nos viene a decir que las luces son esencia, pero la respuesta es que esa luz es esencia respecto a los recipientes. Pues está explicado, y eso lo estudiamos, y hay que entenderlo bien, que de las luces surgen los recipientes. Los recipientes son nada más que una limitación, un límite, un gul. En cambio la luz es algo, es revelación, es parte que viene. Los recipientes sería como una eliminación de algo, una limitación. Las luces es una revelación. Entonces, si nosotros comparamos a las luces con los recipientes, las luces es como la esencia. Y así, cuando nosotros comparamos algo que está por encima de otra cosa, eso que está por encima o que está antes es llamado esencia con respecto a eso que viene después. Y esa esencia o luz que hay en lo recto y en los círculos se llama naranjai. Ya estudiamos que hay distintos niveles dentro de lo que se llama el alma, que nuevamente, si nosotros hablamos del cuerpo de la persona, el alma respecto al cuerpo es como la esencia respecto a la limitación o a la luz limitada que surge del cuerpo, que surge de la esencia. Entonces, esa luz tiene 5 niveles. Y en cada mundo, el concepto de recipiente y de luz y de niveles de alma es completamente diferente. Hay que volver a redefinirlo. En cada mundo es algo diferente en forma infinita respecto del mundo siguiente o del mundo anterior. Pero de todas maneras, como todos son términos relativos, dentro de cada mundo hay recipientes y luces, y esas luces, que sería lo que llena, sería el alma, en el caso de la persona, se llama naranjai. ¿Qué es naranjai? Es la sigla de los 5 niveles del alma: Nefesh, Ruach, Neshama, Haya y Ejida. Y los recipientes se dividen en interior y exterior, Pnimi y Hitzon. Como todo recipiente tiene su parte interior y exterior. Y lo exterior es más grande que lo interior. Por supuesto, el interior de un recipiente tiene un determinado contenido limitado. En cambio, la parte exterior del recipiente es ilimitada. Puede haber, lo que está diciendo acá el Arizal es que es más grande en relación al interior. Y las luces, a su vez, se dividen en Pnimi y circundante. Como estudiamos en la clase anterior de Kabbalah y Hasidut, entendimos lo que es Pnimi y Makif. Pnimi es algo que está en el interior, y Makif es algo que rodea y está en el exterior.
En este caso es la luz que está dentro del recipiente y la luz que está por fuera del recipiente. Y lo circundante es más grande que lo interior. La luz circundante, Makif, que está por afuera, que representa el inconsciente, todo aquello que está por fuera de nuestra conciencia, que nosotros no conocemos, es mucho mayor que lo que está en nuestro interior, aquello que sí tenemos conciencia de que existe. Y la luz interior entra y alumbra la mitad del recipiente, del espesor del recipiente del lado interior, como si entrara y se invistiera dentro suyo, y lo circundante alumbra en la mitad del espesor del recipiente del lado exterior. Es como si hubiera una vasija, un recipiente, que tiene paredes, y entonces la luz, vamos a ver cómo nos arreglamos para darle distintos colores para que se entienda. La luz interior llena la parte interior y el espesor de la pared, la mitad de la parte interior, y la luz exterior, ilumina la parte exterior de la pared, la mitad exterior, y por supuesto todo el exterior del recipiente. Eso es lo que se llama circundante o makif y pnimi o interior. Con respecto al alma, lo interior es lo que nosotros tenemos conciencia, aquello que hemos incorporado dentro de nuestra conciencia, que es lo que se reveló, y lo exterior es lo makif. Dentro de ese primer capítulo, que nos llevó bastantes clases estudiar, estudiamos muchos conceptos, que lo que es la interinclusión, lo que es que adentro los recipientes están menos refinados que afuera los recipientes están más refinados que en el interior. La diferencia que hay entre el Hasidut y el Musar, el Hasidut y la ética. Estudiamos muchos mashalim para que nosotros podamos entender todas estas cosas que estudiamos, y nuevamente los invito a volver a estas clases porque no vamos a repetir de vuelta en forma tan detallada todas estas explicaciones. Entonces, esto en líneas generales es el primer capítulo. Vamos a pasar al Simán 2, al segundo capítulo, que también terminamos de estudiar en el ciclo anterior, y para poder tener una idea de lo que vamos a estudiar en el tercer capítulo. Vamos a leer en forma rápida todo este capítulo y vamos a tratar de explicar algunos puntos generales, y así la clase siguiente, la próxima clase, vamos a pasar directamente al estudio de la del tercer capítulo, que entre paréntesis el tratado de Hasei David, donde explica toda la Kabbalah de la Arizal, tiene 120 capítulos. Entonces vamos a tratar de empezar a acelerar para poder estudiar, para poder llegar por lo menos a estudiar algunos capítulos más antes de la llegada del Mashiach. Con la llegada del Mashiach, por supuesto, todo esto se va a hacer evidente, no va a hacer falta que nos sentemos a estudiar cosas que todavía no tenemos percepción de ello. Así que tenemos dos posibilidades: o sentarnos a estudiar y tratar de que Akadosh Baruj Hu se apiade de nosotros y nos revele en forma privada a cada uno, o trabajar llevando la noticia de la redención para que todos reconozcan al Dios único y reconozcan a la Torá y al pueblo de Israel como
la fuente de la sabiduría de Dios, al pueblo de Israel como los transmisores que fueron elegidos con la entrega de la Torá, y que todos los pueblos del mundo cumplan con los 7 preceptos. Y una vez que sucede eso, llega el Mashiach, y todo esto que estamos tratando de comprender se va a ser revelado en forma automática para todos. Vamos a decir Lejaim, Lejaim, para que todo esto se produzca ya mismo. Es importante, vuelvo a repetir, en la medida de sus posibilidades, que vuelvan a estudiar los capítulos, porque hicimos algunos ejercicios para poder justamente poner Bepnimiut, poder llevar a nuestro interior todas estas enseñanzas y que tengan un significado, si no, no son nada más que palabras. Por ejemplo, comienza el Hasdei David diciendo que todos los aspectos de las luces nombradas anteriormente, llamadas Naranjai, Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá y Ejidá, están divididos en 3 partes. O sea, los 5 niveles del alma, a su vez, tienen 3 niveles diferentes. Que la Kabbalah aprende de la palabra Tselem, como ustedes ven aquí. Está escrito que el hombre fue creado Betselem Elohim, a la sombra, con la imagen y semejanza de Dios. Tzel, la palabra Tzel, Tzadik Lamed sola, significa sombra. Betselem significa la imagen de Dios, así como cuando uno alumbra un objeto, del otro lado se ve la sombra, y de acuerdo a la sombra uno puede tener una idea de cuál es el objeto que dio esa sombra. Así también, cuando uno ve al hombre, al hombre en todos sus aspectos, cuerpo con alma, puede tener una idea de quién fue su creador. Entonces, cuando más elevada es la creación, cuando más refinado es el nivel que tiene esa creación, más imagen es de su creador. Y lo mismo sucede entre los seres humanos mismos. Cuando más demuestra las cualidades de quien lo creó, como está escrito, así como Dios es bondadoso, tú tienes que ser bondadoso, como Él es misericordioso, tú tienes que ser misericordioso. Cuando nosotros revelamos esas cualidades refinadas de Akadosh Baruj Hu, entonces somos más imagen del Creador, y más cumplimos con nuestra misión aquí en el mundo, y más el resto de las criaturas nos respetan y nos aman y nos ayudan en nuestra tarea. Entonces, ese Tselem, por un lado, representa esa similitud, esa akbalá o esa comparación con el Creador, y por otro lado, las mismas letras de la palabra Tselem nos indica cómo está dividida esa alma del hombre. En general, todas las cosas tienen estos 5 niveles. Nefesh es el nivel más bajo, y el nivel superior es Yejidá. Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá y Yejidá. Yejidá es esa parte superior del alma que está conectada con el Kadosh Baruj Hu. Es lo que se llama Plimiut a Keter, la parte interior de Keter, o Plimiut a Atik, que nosotros conocemos como Emuná o Fe. Plimiut Atik. Los otros dos niveles son conocidos como Arich, que es
Hitzoniut Atik, que es el placer, y después está Arihampin, que es la voluntad. Esos son los tres niveles del inconsciente. Pero la parte consciente del alma son Nefesh, Ruach y Neshama, y están representados por la Tzadik. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que por el principio de interinclusión, que justamente es la novedad que trajo el Arizal a la Kabbalah, todas las cosas están incluidas en todo. Y el secreto del refinamiento verdadero es que todas las cosas están incluidas en todo lo demás, que en cada punto de la creación están todos los demás puntos de las otras creaciones. Con respecto a las Sefirot, en cada una de las Sefirot están incluidas todo el resto de las Sefirot. Eso cuando es un alma refinada. Cuando el alma no está refinada, cada una de las Sefirot están separadas y se produce el caos. Ese es el ejemplo de los reyes que gobernaban, que reinaban el mundo de Tikkun, el mundo de Tou, que está representado por los 7 reyes que vivieron en el mundo, en la primera creación del mundo. Como ustedes saben, Bereshit, una de las explicaciones de Bereshit es que hubo Bet Reshit, hubo 2 principios, y el principio primero fue justamente un mundo donde cada una de las Sefirot estaban separadas, y se destruyó porque la fuerza tremenda de cada una de las Sefirot, sobre todo de los poderes del corazón, que son esos 7 reyes, de Gesed hasta Malhut, ese poder tremendo que tienen las emociones, si no están investidas, interincluidas una con la otra, si cada una no le da lugar a la otra, y darle lugar significa interincluirla, incorporarla dentro de sí mismo, así como en una familia cada uno tiene que darle lugar a las otras personas para que todos puedan vivir en armonía. Por un lado eso debilita a cada una de las Sefirot, pero al trabajar en conjunto, eso hace que el conjunto sea más fuerte que cuando están por separados. Cuando la luz de cada una de las Sefirot quiere gobernar, como está escrito en la Torá, Ana Imloch, yo quiero, el Ani, el yo quiero ser, yo quiero gobernar, yo quiero manejar, yo quiero ser bueno, yo quiero tener rigor, yo quiero. Ese es el principio de la destrucción de los recipientes. Y otro concepto importante es que cuando las luces, o sea la esencia, no está en proporción a los recipientes que la tienen que contener, los recipientes se destruyen. Entonces, por eso luego fue creado nuevamente el mundo, en la segunda creación, donde los recipientes ya son más fuertes, y como decíamos antes, los recipientes tienen 2 funciones. Por un lado, contener, hacer que esa luz se pueda transportar y pueda irse a otros mundos, y por otro lado también tiene la función, por lo tanto, de ocultar. Pero si la luz dentro de cada uno de los recipientes es mayor de lo que el recipiente puede soportar, entonces se destruye y todas esas luces se desparraman, y de acuerdo con el Zohar y la Kabbalah, ese es el secreto de las chispas que cayeron en el mundo cuando se destruyeron los recipientes del mundo anterior. Y el trabajo del alma que viene al mundo es justamente recolectar esas 288 chispas que se desparramaron por el mundo. Las primeras 202 se recolectaron cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, como está escrito que junto con el pueblo de Israel salieron otros pueblos que se llama el Erev Rav. Erev Rav quiere decir la multitud agregada o extraña, y
son aquellas personas que se colaron, digamos, que se incorporaron al pueblo judío, a pesar de que no eran parte del pueblo de Israel, para salir de Egipto. Y justamente está explicado en relación a la perashá de esta semana, que leemos del pecado del becerro de oro. Shalom Aleichem, Guillermo. Leemos en la perashá de esta semana que el pueblo de Israel, incluso después de haber recibido la Torá, de la revelación tremenda de Matán Torá en el monte Sinaí, realizó el pecado del becerro de oro por un problema de falta de imaginación. Vamos a tratar de traducir lo antes posible los videos que hicimos hoy con el Rab, donde él explica en profundidad, en forma tan clara, todo esto que sucedió. Pero justamente este pecado del becerro de oro, dice, explica la Kabbalah Hasidut, fue realizado a instancias de estos pueblos que salieron junto con el pueblo de Israel, que eran hechiceros y idólatras que trataban de incorporar su idolatría y su superstición al pueblo de Israel, y hicieron creer que Moshe Rabbeinu se había muerto. Por eso también estas parashot se leen cerca del Zain Adar, que es el aniversario del fallecimiento de Moshe, pero también es el aniversario del nacimiento. Significa que Moshe en realidad está vivo, su alma no muere, y que bajó, una vez que subió después de 40 días, bajó nuevamente. Y bueno, durante esta semana vamos a hablar varias veces de todo este tema del becerro de oro, pero en definitiva esas son las chispas que salieron, las 202 chispas que fueron rescatadas por el pueblo de Israel, que estaban dispersas en Egipto. Y como decíamos que eran 288 chispas, de las 288, 202 fueron rescatadas en Egipto, y quedaron 86, que es Gematria Ateva, Gematria Elohim, Gematria Ateva, que es la naturaleza. O sea que para terminar de refinar esas 288 chispas, que es también una de las formas de decir que se terminó todo el trabajo y viene Mashiach, es trabajar con la naturaleza para revelar esas chispas ocultas de divinidad. 86, Gematria Ateva, la naturaleza. Entonces el cumplimiento de los preceptos con las cosas materiales de naturaleza, incluyendo nuestro cuerpo, significa refinar la materialidad, revelando esas chispas que cayeron dentro de las cáscaras que la ocultan dentro de este mundo material. Entonces, con esto quisimos explicar un poco lo que significa la interinclusión, la importancia de que en cada una de los puntos de la realidad estén interincluidos todos los demás puntos, y en el caso de la Sefirot, que podamos hacer que todos nuestros sentimientos, todas las fuerzas del corazón actúen en conjunto, y eso se realiza a través de las 3 Sefirot de la mente. La mente domina al corazón, quiere decir que utiliza esa fuerza tremenda que tienen los sentimientos para revelar la presencia divina de Dios. Eso significa dominar y refinar las midot, las cualidades del corazón, a través de Chabad, las 3 sefirot de intelectuales, Jochma, Binah y Da'at. Entonces, Tselem, ustedes saben que
la Tzadik tiene gematria 90. ¿Y qué tiene que ver con las Sefirot? Nefesh, Ruach y Neshama son 3. Y como decimos que el secreto es que cada uno esté interincluido dentro del otro, entonces tenemos un Partzuf, un conjunto, un esquema de 9 elementos, donde cada uno tiene 3 en su interior, entonces 3 por 3 es 9. Y como decimos que cada uno de los niveles del alma tiene 10 sefirot, entonces 9 por 10 es 90. Entonces ese Naran, Nefesh, Ruach, Neshama, que es la luz interior, que es la Tzadik, los niveles conscientes del alma, Nefesh, Ruach y Neshama, esa es la Tzadik de gematria 90. Por lo tanto, la Neshama está en Chabad, Jochma Binah y Da'at, y principalmente está en el cerebro. Y de allí envía derivaciones y ramificaciones de su luz a través de los tendones, conductos blancos a todo recipiente interior. Entonces acá empieza a definir cuáles son estos tres niveles conscientes del alma. Por un lado, Neshama, que es el nivel superior de estos niveles del alma. La Neshama son las tres sefirot superiores, Jochma, Binah y Da'at, que está representada por el cerebro. Y el cerebro, así como el cerebro envía sus axones, sus nervios, para llevar esa luz a todas las partes del cuerpo, así también la Neshama envía como si fuera derivaciones o ramificaciones de su luz a través, y son llamados blancos, como es los nervios que salen del cerebro, y así como también en el cuerpo, los nervios, los axones, se actúan en la parte interior de cada uno de los órganos. El Ruach, que es el segundo nivel de arriba para abajo, dentro de los niveles conscientes del alma, son las 3 sefirot primeras del corazón, que son Gesed, Geburah y Tiferet, se llama Hagat. Así como Jochma, Binah y Da'at se llama Chabad, Gesed, Geburah y Tiferet se llama Hagat. Y principalmente están en el corazón, y de allí envía derivaciones de su luz a través de las arterias que están en todo recipiente intermedio. Entonces, así como el corazón en el cuerpo envía las arterias, y dentro de esas arterias hay sangre oxigenada, y si ustedes estudian anatomía, van a ver que en los miembros del cuerpo las arterias están más profundas y las venas están en la parte exterior. Para poder tocar una vena hay que apretar, en cambio las arterias hay que apretar, y ahí sentimos el latido del corazón. En cambio, las venas que llevan la sangre de vuelta al corazón, esas están en la parte exterior, y así también vemos los niveles del alma. Entonces, el corazón envía arterias con sangre oxigenada, que es la luz que hay dentro de las arterias físicas del corazón, del cuerpo, y esas arterias, esos canales de luz intermedio que surgen de los 3 niveles superiores de los sentimientos, van en la parte intermedia de los recipientes. No son tan interiores como los nervios, como los axones nerviosos, pero son más interiores que lo que vamos a ver ahora, que son las venas, que están representadas por aquellos conductos que llevan la luz de las 3 sefirot inferiores, que llaman Netzach, Od y Yesod. Entonces, estos 3
niveles superiores de Chabad son la mente, que está revelada solamente para nosotros mismos. Gesed, Geburah y Tiferet son sentimientos del corazón, pero también son sentimientos que nosotros solo conocemos. En cambio, Netzach, Od y Yesod son fuerzas del corazón, son cualidades del corazón, pero ya para relacionarnos con los demás. Entonces, relativamente a los anteriores, son más externos, así como las venas que están en los miembros del cuerpo. Habíamos estudiado muchos temas muy profundos dentro de cada una de estas partes. Creo que solo esta página nos llevó, ¿cuántas clases hicimos? Más de 20. Cada una de estas páginas nos llevó más de 10 clases, y allí ustedes pueden encontrar muchas meditaciones y muchas experiencias para conocerse profundamente y poder rescatar de dentro de uno mismo el conocimiento, o sea, revelar eso que está Bemakif, revelar nuestras partes inconscientes y hacerlas reveladas. Entonces, todo esto que hablamos hasta ahora tiene que ver con la Tzadik de Tselem. Tselem significa que el alma es una imagen de Dios. Y así como Dios creó todo con las Sefirot, como dijimos al principio en el capítulo 1, que están los recipientes y están las luces, así también el alma respecto al cuerpo es la luz con respecto a los recipientes, y dentro del alma misma, cada una de las Sefirot tiene también su luz interior y tiene sus recipientes. Estudiamos muchas veces que el alma tiene sus fuerzas interiores y tiene sus vestimentas. Las vestimentas son el pensamiento, el habla y la acción, y la luz interior son las Sefirot, las fuerzas del alma. La Sefirá de Gesed tiene su fuerza interior, que es el amor, la bondad tiene el amor, el rigor tiene la Sefirá de Geburah tiene el temor, o sea, el rigor tiene el temor dentro de sí como fuerza, y así todas las Sefirot tienen su parte interior y su parte exterior, y esa luz es la esencia respecto a las vestimentas del alma. ¿Por qué se llaman vestimentas? El pensamiento y el habla y la acción, porque son la forma en que el alma interactúa con el exterior. Así como cada uno de nosotros necesitamos determinadas vestimentas y equipo para interactuar de acuerdo a cada uno de nosotros la profesión que tiene, así también el alma, para interactuar con el mundo exterior, que es el cuerpo, el alma y el cuerpo no pueden conectarse en forma directa. Por eso el alma necesita intermediarios, que son esas vestimentas, que son el pensamiento, el habla y la acción. Entonces, de acuerdo a lo que uno piensa, de acuerdo a lo que uno siente y de acuerdo a lo que uno hace, puede entender cómo es su alma. Y a través de que uno entiende cómo es su alma, puede darle expresión. Porque el alma vino a este cuerpo, a este mundo, a realizar una tarea. Y si nosotros no entendemos al alma que tenemos en nuestro interior y nos guiamos solamente por la parte superficial, por nuestros instintos, por nuestra alma animal, entonces esa alma que vino al cuerpo no puede realizar su tarea. Entonces, por un lado se frustra, digamos, y va a tener que volver en otra reencarnación, y por otro lado no se realiza la tarea, que eso es lo principal, la tarea para la cual Dios la mandó a este mundo, que es, como decíamos recién, en forma general, refinar al mundo, rescatar esas chispas,
cada una de las almas tiene una función especial, cada una tiene que refinar el mundo que lo rodea en ese lugar. A medida que uno va expandiendo sus fuerzas del alma, tiene una influencia mayor sobre el mundo que lo rodea, tanto en tiempo como en espacio. Y a medida que uno va aumentando su tarea, va acelerando la llegada nuevamente de la redención y del Mashiach, cuando la morada de Dios en este mundo es realizada. Entonces, habíamos hablado, entonces, de acuerdo a esto, que hay tres niveles, que es el cerebro, el corazón y el hígado. El hígado es donde se asientan estos tres niveles inferiores de las cualidades del corazón, que se llaman Netzach, Od y Yesod, y que el hígado está relacionado con las venas, que son los conductos más gruesos, gruesos en el sentido de que no son tan refinados como las arterias, y la sangre que hay en su interior es la sangre que vuelve del cuerpo, llena de las toxinas y vacía de oxígeno y llena de dióxido de carbono, que es relativamente menos refinada que la sangre que va desde los pulmones y el corazón al resto del cuerpo. Entonces, cuando nosotros estudiamos estos tres niveles inferiores del alma, dijimos que el cerebro es Moach, el corazón es Lev y el Nefesh es Kabed. Las iniciales de estas seis palabras es Mem, Lamed, Haf, que forman la palabra Melech, el rey. Entonces, cuando el cerebro influencia al corazón y el corazón actúa influenciando a nuestras acciones, a nuestra actitud respecto al exterior, eso es el Derech HaMelech, el camino del rey. Digamos que es el camino real, el camino correcto. En cambio, cuando hay una inversión de todo esto y el corazón, o sea, las inclinaciones de los sentimientos del alma dominan el cerebro es, digamos, un intermediario entre el alma interior, como vamos a ver, el Neshama es el intermediario entre los niveles superiores, Hayá y Ejidá, que están conectados con la luz infinita de Dios. Entonces, cuando el cerebro transmite esa revelación de los niveles superiores al corazón, y el corazón domina al hígado, a la acción, entonces esta es la forma correcta en que la persona está en equilibrio y realiza su función. Cuando domina las pasiones, el cerebro, que es neutro, va a tratar de justificar esas pasiones que vienen del corazón. Y entonces las acciones van a ser de acuerdo al alma animal, no van a ser de acuerdo al alma divina que está por encima de la mente. Y si entonces eso se llama Lev, Haf, Mem, que es Lechem, quiere decir pan. El hombre está movido por las necesidades físicas, por los intereses físicos. En cambio, si llegamos al último nivel en que la persona está manejada
por las pasiones más inferiores del cuerpo. Digamos que es una persona que solo se dedica, le da importancia a la parte superficial, a su relación con el exterior, con sacar beneficio y placer del exterior, y eso es lo que domina su corazón, y su corazón busca cómo ser expresado en el cerebro. Entonces esto es Kaved Lev Moach, Haf Lamet Mem. Bueno, hay distintas formas de expresar esto, pero lo vamos a dejar ahora. Pero ustedes comprenden la importancia de que todo venga del cerebro y el corazón funcione. Es la palabra Haf Lamed Mem, que es lo contrario de Moach Lev Kaved, pero en este momento sinceramente no me acuerdo cuál es la interpretación o cómo traducirlo eso. Ya lo vamos a buscar. Pero el tema es que es al revés de lo que debería ser. Entonces, esos son los 3 niveles que tienen que ver con la tzadik. Los 9 niveles, y dentro de cada uno de los 9 niveles las 10 sefirot que suman 90. Luego tenemos la Lamed es de Gematria 30. Entonces nos trae el Arizal que el nivel cuarto del alma, que es Hayá, es un nivel inconsciente, pero inconsciente cercano. En Kabbalah se llama Makif Akarov, el que rodea pero de cerca. Es un inconsciente, es la parte inconsciente que rodea a los otros 3 niveles. Entonces, al rodear a los otros 3 niveles, tiene 3 partes. Una que rodea al Nefesh, otra que rodea al Ruach y otra que rodea a la Neshama. Entonces, como cada una de esas 3 partes tiene las 10 sefirot, equivale a la Lamed, que es Gematria 30, 3 por 10. Y durante las clases hicimos ejercicios para ver lo que se revela dentro de nosotros, que nosotros podemos detectar lo que son los niveles inconscientes de Hayá y de Yehidá. ¿En qué momento se revela la Hayá, el nivel del alma, que está cercano? ¿En qué momento se revela el nivel de Yehidá? Para tener una idea, bueno, Yehidá entonces, como está por encima de Hayá, tiene 4 niveles, rodea 4 partes, que es a la Hayá misma, y como dentro de Hayá rodea a los 3 que están dentro de Hayá, entonces son 4 partes. Es algo que es bastante paradójico, que si nosotros lo hacemos en forma lógica, tenemos que decir que si Yehidá está por encima de Hayá, por afuera, entonces está rodeando a Hayá en forma general, que no toca a los 3 niveles inferiores. Sin embargo, no es así. Yehidá rodea al nivel de Hayá, o sea, está por afuera, por encima de ese nivel de inconsciente del alma que se llama Hayá. Pero por otro lado, también rodea en forma particular a cada uno de los 3 niveles inferiores. Y para entender el significado de todo esto, tienen que volver a las clases, como dijimos recién, y allí estuvimos
estudiando y estuvimos experimentando dentro de nosotros todas estas sensaciones en el alma. Porque ¿qué pasa? Si todo esto queda nada más que como un recuento y como una acumulación de conocimientos, eso no nos ayuda para nada, no significa nada para nosotros. Queda en Makif, queda en los niveles inconscientes del alma. Pero lo que nosotros queremos es experimentarlo en nuestra alma consciente, en nuestro pensamiento, queremos entenderlo, con Jochma Binah Da'at queremos sentirlo, cada una de estas revelaciones dentro de nuestro corazón, y también queremos hacerlo, queremos llevarlo a la práctica, queremos intercambiarlo junto con las otras personas y queremos realizar cosas. Si nosotros lo mantenemos nada más que como un conocimiento intelectual cuya explicación todavía no la conocemos, que está en el inconsciente, entonces no nos ayuda para nada. Por eso los invito a volver a repasar todas estas cosas, pero no lo podemos hacer en forma exhaustiva nuevamente, sino tenemos que volver a empezar. A lo mejor cuando estemos más avanzados y pase un año, vamos a volver a comenzar otro curso de Larizal desde cero. Pero por ahora, como son nada más que 20 clases y de a poco pueden llegar a ir recuperando, los invito a escuchar las clases anteriores. Entonces, una de las asociaciones que habíamos realizado es que el Moach, el Lev y el Kabed, que es Melech, el Eben Ezra los explica con los tres protagonistas del pecado del conocimiento del bien y del mal. Entonces dice que el Moach, el cerebro, es Adam, es el hombre, que representa a Jochma y es más intelectual. El Lev, que es la mujer, representa a Javá. El Lev es más sentimiento y Javá es más sentimiento. Y el Kabed está representado por el Nahash, por la víbora. Que la víbora representa las pasiones bajas, que tienen que ver más que nada con nuestras necesidades físicas. Entonces, habíamos estudiado en la primera parte de esta clase, en el primer tratado de José David, que hay círculos y hay rectos, que lo circular son nuestras conductas naturales, intuitivas, la naturaleza, y lo recto es nuestro razonamiento, nuestro pensamiento, y eso se puede comparar con estas cosas que estuvimos hablando recién. Lo recto tiene que ver con el Moach, y por eso vemos cómo los otros niveles más inferiores tienen que ver cada vez más con lo circular y con las leyes de la naturaleza. Entonces, cuando nosotros podemos transmitir el mensaje de los niveles superiores del alma en forma correcta, o sea que en la mente puede influenciar sobre los sentimientos de forma correcta, entonces este es el camino del rey que decíamos antes: Moach, Lev, Kabed, Melech, Mem, Lamed, Haf. En cambio, para entender qué sucede cuando esto no funciona correctamente, tomamos el ejemplo del
pecado de conocimiento del bien y del mal, de Adam Rishon. Porque ¿qué es lo que sucedió allí? Allí sucedió que Akadosh Baruj Hu le dijo a Adam Rishon que no comiera del árbol, no comiera del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. En esa época, en el Gan Eden, los árboles no solamente se podían comer el fruto, sino que todo el resto del árbol también tenía el aroma y el sabor del fruto. Entonces, Dios le dijo que no coma del fruto. En cambio vino el Nahash y le dijo a Javá: ¿por qué no vas a comer del árbol? ¿Cuál es el motivo por el cual no podés tocar el árbol? Pero eso no fue lo que le dijo Dios a Adán. Y Adán le transmitió eso a Javá en forma incorrecta. Y Adán le dijo que no toque del árbol. Entonces vino el Nahash, que sabía cuál era la verdad, y para confundirla a Javá, le dijo: ¿quién te dijo que no podés tocar el árbol? Y Javá le dijo: el hombre me dijo que no puedo tocarlo. Entonces le empujó, dijo que si llegamos a tocar del árbol íbamos a morir. Entonces le empujó, ella tocó el árbol, vio que no se murió. Entonces infirió de eso que también podía comer. Entonces tomó del fruto del árbol y se lo llevó a Adán. Y por eso, eso es lo que se llama el pecado del conocimiento. Conocimiento es la sefira de Da'at. Y Da'at es la sefira que conecta la mente con los sentimientos. Conecta a Jochma y Binah con el resto de los sentimientos del corazón. Entonces, el corazón, que es Javá, en vez de escuchar a Adán, escuchó a sus sentimientos inferiores, a Adán, al Nahash, que es el Kabed, y por eso se produce el pecado del conocimiento, del bien y del mal. Y con eso trajo la muerte al mundo. Y entonces, ¿cuál fue todo el problema del pecado? ¿Por qué surgió? Por una falta de comunicación, por no tener bien en claro qué es lo que vienen de los niveles inconscientes del alma. Adam Arishon no pudo transmitir en forma correcta, el cerebro no pudo transmitir en forma correcta lo que venía de la esencia de su alma, no lo pudo transmitir al corazón, y entonces Javá, que es el corazón, lo llevó a el error que viene de dejarse llevar por las pasiones del corazón, por los deseos. En realidad los deseos del corazón no son malos, simplemente tienen que ser dirigidos a lo que proviene de la esencia del alma, que es a las cosas buenas, a Dios, a crear una morada en este mundo. Entonces, al contrario de lo que se piensa generalmente, la función del estudio de la Torá y de que la mente domine el corazón no es eliminar los sentimientos, sino tampoco es castigarlos, sino que es dirigirlos hacia las cosas correctas. Y por eso está la mitzvah de Jalá. Está escrito que Adam Arishon era la Jalá del mundo. ¿Por qué era la Jalá? Ustedes saben que el pan que se come en Shabbat lo llamamos Jalá, pero en realidad eso no es la Jalá. La Jalá es una partecita que se separa de la masa, que es la que es dedicada al Cohen. Cuando la mujer hace una cantidad de masa suficiente, debe separar, como se hacía en el Bet HaMikdash,
que las mujeres separaban una porción de la masa que se usaba para hacer el pan y se lo entregaba al Cohen, y el Cohen lo utilizaba para comer, para hacer pan. Ahora que no está el Beit HaMikdash, nosotros no lo utilizamos eso, pero igual se sigue separando y se quema o se destruye para que no sea comido. ¿Y por qué es una mitzvah que fue dada a las mujeres? Porque esa es una de las formas de reparar el pecado del conocimiento del bien y del mal. Porque cuando Javá convenció al hombre, produjo el mancillamiento de la jalá del mundo. Entonces, a través de realizar la jalá y separar y entregarla al Cohen, la mujer está reparando el pecado original. ¿Por qué Adam Arishon es llamado la jalá del mundo? O sea, esa pequeña parte de la masa. Porque justamente Adam Arishon, como cuenta la Torá, fue creado de la tierra de las 4 partes del mundo, como la harina, y esas 4 partes fueron mezcladas con el agua y se realizó el cuerpo. Y eso era como una separación de la jalá, una separación de una porción de la creación de este mundo, de la tierra, para crear al hombre. Luego, una vez que estaba creado el hombre, que estaba a separar la jalá, Akadosh Baruj Hu insufló en sus narices el espíritu de vida, y así fue como se creó el hombre. Luego dijo que no es bueno que el hombre esté solo, y de un costado separó a la mujer. También lo estudiamos muchas veces, que el hombre fue creado con las dos partes opuestas, hombre y mujer, femenino y masculino. Pero cuando dos cosas están unidas de un principio, están unidas espalda con espalda, entonces no podía haber una unión verdadera. Para que haya una unión verdadera de los lados opuestos, primero se tienen que separar, se dan vuelta y ahí se pueden unir de frente. Espiritualmente, o esta alusión, ¿qué significa unirse de frente? Cuando dos cosas están unidas de espalda, no se pueden ver. Quiere decir que hay una unión inconsciente, pero cada uno no es consciente del otro. No percibe al otro, no percibe su mismo lado oculto, solamente percibe uno solo de sus lados. En cambio, cuando uno, como estudiamos en la peralla de hoy, Beatate sabe, cuando uno separa las cosas, o sea, la aceituna para hacer el aceite tiene que ser exprimida, y esas son las vicisitudes, son las pruebas que hay en el mundo. Entonces, las cosas que están unidas en forma inconsciente se separan, y al separarse se pueden dar vuelta y unir. ¿Qué significa? Que cuando uno tiene dentro de su mente todo, dentro de su inconsciente, todo el conocimiento, allí está unido espalda con espalda. Cada uno no reconoce al otro. Mi conciencia no reconoce al inconsciente. En cambio, cuando yo lo separo, cuando yo separo a mi ego de mí mismo, elimino la división, elimino la influencia que hay de la naturaleza mía y dejo que actúe la mente puede analizar objetivamente cada una de las partes
y al analizarlas objetivamente, entonces las puede volver a unir. Ese es el trabajo que nos enseña Kadosh Baruj Hu cuando en la Torah nos dice acerca de la creación del hombre y de la creación de la mujer y del pecado, del conocimiento del bien y del mal. Estas son todas las cosas que nos enseña la Kabbalah y el Hasidut y que nos hace muy felices poder compartirlo con ustedes. Tratamos de hacerlo de una manera que todos puedan entender, pero como ustedes ven, las clases de la Arizal tienen un nivel de por sí que necesitan concentración, necesitan un nivel de conocimiento. Entonces el resto de nuestras clases nosotros impartimos conocimientos para que en la clase de la Arizal estas cosas se puedan incorporar, hacer que sean pnimi, que sean conscientes, que uno pueda entender de lo que se trata y lo pueda experimentar en uno mismo. Y así poder conocer quién es cada uno, cuál es el origen de su alma y qué es lo que tiene que hacer, cuál es el objetivo de cada uno en la vida. Quiero saludarlos una vez más a todos ustedes, agradecerles por haber compartido estas 4 horas, casi 4 horas de estudio intensivo que realizamos todos los domingos. Que este estudio intensivo sea una entrega de fuerza, de recipientes, de entusiasmo para seguir profundizando en la Torá, y que esta profundización en la Torá sirva para que cada uno pueda encontrar la felicidad, la alegría de ver cómo el alma se expresa dentro del cuerpo, de ver cómo en definitiva Kadosh Baruj Hu se está expresando dentro de nosotros, al ser nosotros un reflejo de un alma que es parte del Dios en lo alto. Un saludo a todos y el 24 de febrero todo el mundo a la trastienda Balcarce 460 a las 21 horas, 24 de febrero, a escuchar a los muchachos de Atzmut.